Hola clase. Me llamo Mitch. Voy a empezar este video. Es sobre mi proyecto final y el estudio que he hecho sobre ello. Am, Quería empezar a hablar de mi pregunta que tenía. Mi pregunta es, ¿por qué hay una brecha o una gap tan grande entre los pobres y los ricos de Guatemala? Yo serví mi misión en Guatemala y serví más en el sur, donde hay muchos pueblos pobres, pero de vez en cuando fuimos a la capital para reunirnos como misión y pude ver que la capital pues era mucho más desarrollado uh, que los pueblos donde servía. Y me preguntaba mucho ahí, también me pregunto ahora por qué hay esa brecha tan grande que una ciudad puede ser más desarrollado que Utah, en mi opinión, pero en los pueblos pobres es horrible. Um, pues esa fue mi pregunta y al estudiarlo y buscar respuestas siempre me encontraba viendo el impacto que la guerra civil de Guatemala tenía. Ellos estuvieron en guerra por 36 años. Es bastante tiempo, pero estuvieron ahí por 36 años peleándose entre ellos. Los dos lados fue el gobierno. Estaban peleando contra los mayas y los pobres. Es diferente que la guerra civil que teníamos los Estados Unidos, que fue como dos gobiernos peleándose, pero es interesante que los pobres ya trataron de subirse o pues tomar más decisiones en sus vidas. Um, la guerra civil pues terminó, pero aún sigue ese problema. Solo terminó la guerra porque se murieron bastante gente y ya no aguantaba. Um, Al buscar también vi algunas ideas de personas que ya han estudiado ese problema, porque no es solo en Guatemala, es en muchos lados. Y una de las sugerencias fue interesante de los impuestos o los taxes. En Guatemala, en la capital hay domicilios y está muy desarrollado, pero ya al encontrarse más lejos de la capital ya no hay domicilios y esas cosas. Como recibir un paquete en Guatemala tiene que mandarlo a la capital y ir a traerlo. Pues como por los misioneros. Para la gente que vive en esas ciudades lejos, pues no existe el Amazon o esas cosas. No, las personas no mandan, no hay una manera de recibir esos paquetes. Eso fue uno que las personas pues el gobierno no, uh, no pone impuestos sobre las personas porque es un problema que no hay domicilios y hay mucho desorden entre el país de que no pueden poner esos impuestos sobre las personas porque no saben que ellos existen o sus trabajos tampoco son como oficiales y hacen trabajo como hacer tortillas o esas cosas y así ganan el dinero y por eso casi no hay una manera de poner impuestos, pero si lo hicieran pueden ponerse más enfoque en esos pueblos para desarrollarles más. También una otra sugerencia fue las inversiones, como los investments. No hay mucho desarrollo en los pueblos lejos de la capital porque el gobierno y tampoco la gente rica están poniendo o están haciendo inversiones um, en esos partes de Guatemala. Pero si ellos lo hicieran también, puede desarrollarse más
al ayudar la infraestructura de Guatemala, las personas ya pueden tener trabajos oficiales y pueden estudiar, y después de estudiar y trabajar así pueden pagar sus impuestos tal como no pudieron hacer antes. Pues es muy difícil esta pregunta, pero sé que si las personas tuvieran más como compasión y si ellos realmente quieren que todo su país desarrolle, creo que lo pudieran lograr. Um, pues eso es más que todo. Creo que si las personas ricas ven a las personas pobres como hermanos o hermanas, pueden ayudarles a crecer. Pues el gobierno lo puede hacer, las personas ricas o también otros países pueden ayudar, creo. Creo que los Estados Unidos puede tener más impacto en estos países, pues no podemos hacerlo en cada país, pero como deseo que algún día los países así que tienen esta brecha tan grande entre los pobres y los ricos puede desarrollar y pueden ser más como un lugar como los Estados Unidos, libre y lleno de oportunidades. Gracias.